Hola a todos, soy Blanca y vengo a comentar mis experiencias de la lectura de Shape of Water, espero haberlo pronunciado bien, Shape of Water, o La forma del agua, que está basada en la película de Guillermo del Toro con el mismo nombre, ¿no? Y quiero comentar que me gustó o me está gustando mucho la lectura, puesto que no la he terminado. Y la razón del por qué me gustó es que, y es muy curioso porque tiene una aproximación a lo femenino y al menos yo pude empatizar bastante con las protagonistas, bueno, la protagonista que es Lisa. Ella, por ejemplo, o más bien, curiosamente el libro a la hora de hablar de la protagonista, uno pensaría que se centraría solamente en su discapacidad, pero curiosamente no. Curiosamente habla de su entorno un poco más, por ejemplo, el mundo con la limpieza, el mundo que comparte con las personas con las que convive y quiere, al menos en ese espacio, por ejemplo, en Ockham, ¿no? En el laboratorio donde trabaja de limpieza, en donde vive con su vecino, en el teatro. O sea, realmente hay sitios que te hablan un poco también de ella, ¿no? O porque es importante para ella. Cosa que de repente, a veces en la película, justamente mejor por el tiempo, no se ahonda tanto, porque el tiempo es más limitado. De hecho, el libro lo comencé a leer como hace 2 meses y no lo termino. No sé, yo lo estoy leyendo en formato EPUB y creo que son como casi 800 páginas en formato EPUB. No sé cómo sería en un formato digital, digo físico. Y al menos yo en un inicio pensé que me iba a costar mucho trabajo leerlo, puesto que puesto que no es el tipo de lectura que estoy acostumbrada, ¿no? La verdad. Puesto que de repente yo voy más en lo infantil o en lo juvenil y esto es más adulto, más serio, curiosamente, a pesar de que es muy fantástico, muy de ciencia ficción. Pero si sientes cierta adultez, por ejemplo, también lo sentí con La venta del fauno, que es otra lectura que pienso comentar más adelante, que también realicé este año. Y que incluso encontré un patrón con Guillermo del Toro en ciertos personajes, pero bueno, eso lo voy a comentar después. Eh, pero digo, más allá de eso, lo disfruté bastante porque en mi trabajo, al menos en mi experiencia, yo soy mucho de también estar en el trabajo de limpieza, recepcionista como Lainey. Por ejemplo, Lainey es otro personaje que me sorprendió porque se ahonda mucho en este personaje, mucho más que en la película, que aparece como 3 veces. Y aquí no, se ahonda toda su vida de Lainey, ¿no? Y es un personaje interesante. Creo que de hecho no se menciona mucho en la película. Traté de ver la película y no vi esa historia en la película, o no, al menos de la forma que la presentan en el libro. Entonces fue una sorpresa para mí. Lainey, el capitán Stillan, es un personaje que me recordó bastante al otro capitán del Laboratorio del Fauno, que también vamos a comentar después. Está el científico bonachón, que también me recordó un poco al doctor de la del fauno. Y no porque sean parecidos, de hecho son como muy distintos en sus profesiones y en lo que hacen, pero en su manera de moralidad, por así decirlo. Y pude un poco empatizar un poco porque, al menos en mi experiencia acá, abarca lo académico también. Eh, en lo académico es un mundo muy diferente, siento yo, al mundo, digamos, común de limpieza y todo eso, que es Elisa, que habla un poco de eso. Y esto de los dos lados, he estado en el mundo académico y he estado en el lado de las personas que limpian y no saben cómo es ese mundo. Y también el lado académico que de repente no sabe cómo es el mundo, pues común, así, de gente que a lo mejor lleva una vida no centrada en la forma académica, donde el punto es descubrir cosas. Estás constantemente evaluando tus conocimientos, constantemente estás descubriendo cosas y tu mundo gira en torno a eso, como el científico que al encontrar a esta criatura, que por cierto no he hablado del hombre pez, pero bueno, eso lo quiero un poco dejar al final. Eh, Porque curiosamente el libro al principio se centra mucho en la captura del hombre pez,
y cómo eso trastorna un poco al capitán. Es esta lucha entre la fantasía y la realidad, eh, que justamente se le escapa a todos, al científico, al capitán. Elise en un principio también está espantada un poco de este ser, por así decirlo. Su mejor amiga Zelda, por ejemplo, y Giles, que son los mejores amigos de Elisa. Es muy curioso porque traen ellos dos debates en la misma historia, ¿no? Por ejemplo, los negros con Zelda. En ese momento de los 70 empiezan los movimientos de las personas, eh, y todavía en ese entonces, si ahora sigue siendo todavía un poquito tabú, en ese entonces lo era aún más, donde todavía mucha diferencia de trato, ¿no? Y él siendo homosexual, también hay mucha diferencia de trato. Curiosamente, Lisa siempre anda del lado de las personas que rechazan la sociedad, por así decirlo, justamente, y no se habla curiosamente del libro de esa forma, pero sí lo deja entrever de que ella también está parte excluida por su discapacidad, que curiosamente no se centran tanto en eso, en la historia, o al menos a mí no me pareció tanto eso, sino en las cosas que a ella le gusta hacer, ¿no? Y no sé si mencionarlo como un spoiler, y güey, no, es un detalle, ¿no? Por ejemplo, ella, y es algo que yo no noté en la película, su gusto para el baile, ¿no? Que era su sueño ser, pues sí, no sé si ser bailarina o simplemente bailar, pero por eso ella siempre usa muchos zapatos vistosos, de muchos colores, muy llamativos, porque era o es el sueño de ella, danzar, ¿no? Y justamente a diferencia de la película, el libro explora esos pasados que realmente en la película por el tiempo no puede explorarlo, ¿no? Y curiosamente lo narra de forma un poco distinta. De hecho hay cosas que cambian mucho del libro a la película. Eh, o sea, la trama es igual y así, pero hay detalles que yo los tengo muy recordados de la película porque me gustó mucho la película la primera vez que lo vi, y se me quedan ciertos detalles muy, muy en la memoria, que al leer el libro hay muchas cosas que se parecen, casi todo, pero hay elementos que no aparecen, ¿no? Eh, pero digo, no, eso no son cosas importantes, ¿no? Son detalles nada más. No afectan el desarrollo de la historia, pero es curioso que hay cosas que el escritor no quiso pues meter, o sea, y en cambio en la película funciona a veces algunas cosas como chistes. Creo que lo que más encontré que metí un poco con los chistes, ¿no? De repente que tiene la película. Y él agregó otros, curiosamente, ¿no? Agrega incluso otro tipo de humor a los personajes, me parece, el escritor, porque al disponer más espacio, pues incluso ironiza ciertas situaciones con estas polémicas sociales que se presentan con los personajes, que claro en la película también lo hace, ¿no? Entonces cuando fui avanzando en la lectura, y les digo, no lo he terminado, pero se intuye cómo va a terminar, eh, el cómo se va desarrollando es en la cotidianidad que tiene Elisa, a pesar de que el ser, el hombre pez, por así decirlo, que en el libro le dicen el dios Branquia, que parece que en el libro le dicen así, que se considera un dios para los nativos de Brasil, y que al llegar a Estados Unidos, que es en ese entonces la ciudad, la civilización, el futuro, el progreso, choca bastante, ¿no? Y en cambio este ser es lo natural, lo salvaje, que no tiene nada que ser ahí, y que al estar en un laboratorio, lo máximo que puede aspirar es ser destruido, o en todo caso, el mérito que puede tener una cosa así es información de otra naturaleza, porque realmente a nadie le importa al fin y al cabo, porque están en guerra, porque también tocan el tema de la guerra fría, los espías, y es una excusa, ¿no? De muchas cosas, ¿no? De la guerra, de evidenciar estos huecos, incluso entre el capitán representando este estado, este ejército también de lo que él forma parte, y también el por qué viene de la guerra de Corea. El científico que por parte de los académicos, y que es que no quedó tantos spoilers, pero bueno, él es parte un poco de la guerra, y está un poco en contra de ahí de su voluntad, ¿no?
Pero al descubrir este ser también todos los personajes al encontrarse con este ser cuestionan sus realidades y unos de forma más negativa o positiva que otros. Por ejemplo, Elisa le cambia el mundo para una perspectiva sobre el amor. El capitán no, es lo salvaje de hecho él mismo siente que no vuelve a ser civilizado o le ha quitado su, su, su yo ciudadano del progreso y tecnología al tener algo que no pueden controlar, ¿no? El científico a reevaluar de que realmente hay cosas que la ciencia no solo son cosas y que es para estudiar y nada más, sino que es más allá, hay emoción y es algo que los científicos, al menos él lo menciona o él lo ve así, de repente se desborda de sus investigaciones, ¿no? O el asombro ante es más allá solamente del placer de información o de conocimiento, ¿no? O de lo que podría ser útil, o que también, o sea, podría ser útil, pero que va más allá incluso de eso. Eh, y con Zelda y les pasa algo muy curioso. Yo siento que en el libro, si no tienen una relación tan estrecha con este fenómeno, porque ellos tienen sus propios fenómenos. Curiosamente, es un tema que van abordando de cada personaje. Por ejemplo, Gilles en un principio no, de hecho no dice, bueno, ¿qué pasa en este personaje? Él no parece afectarle eso, es más, creo que ni sabe, ¿no? La situación que tiene su amiga, ¿no? Hasta que lo ve todo perdido. Curiosamente, todos los personajes que conocen a este ser es cuando algo en su vida está perdido. En el caso del capitán, su vida, ¿no? Cuando regresa y no reconoce a su esposa, está como muy no regresó como se fue. El científico igual, de hecho él detalla algo más, él lo detalla mejor. Elisa también empieza como, justamente llega cuando está en esta monotonía del trabajo y nada, de hecho ella al principio no llega bien a sus horas porque no le interesa el laboratorio, está en un punto en que de hecho hasta reconsidera si ese empleo sirve de algún propósito o no, ¿no? Eh, y en el caso de Zelda y Gil es muy curioso porque son personas, y Lainey también, se desarrollan de otras formas, pero están en movimientos diferentes. Lainey con el movimiento de las mujeres, Zelda con el movimiento de las personas negras, y en el caso de Gilles, él es homosexual y en ese entonces estaba como casi prohibido hablar de eso y él lo pierde todo por su condición. Y aunque están súper alejados, por así decirlo, parecieran que están alejados del fenómeno del ser hombre pez. Es cierto que les atraviesa algo que dicen, ok, hay algo extraño en el laboratorio F1. De hecho, creo que se me quedó grabado, ¿no? El salón, porque lo mencionan mucho el salón donde está el hombre pez. Y, y Elisa, obviamente, al no tener todas su a tener varios defectos, porque no solo es que eh, sea, eh, ¿cómo decirlo?, sordomuda, sino en el libro andan que justamente por su condición fue huérfana, cosa que eso lo hace como más, que ella, pues, por así decirlo, o más bien todos vean en ella como hay algo que proteger en ella, porque puesto que no tiene a nadie ni nada en el mundo, está incluso, por así decirlo, a veces no se sabe si bien o mal, ¿no? O peor que los personajes ya mencionados. En algún momento da la impresión de que por eso está con ellos, pero ya conociendo un poco la historia eh, de todos y sus sueños y todo eso, Elsa es independiente incluso de sus amigos. Llega un punto en que ella actúa sola, por así decirlo, ¿no? Y no y va más allá de lo que ella puede o no puede hacer, sino ya es su personalidad, es ella, ¿no? Y la razón por la que me gusta es que te sitúa mucho en la cotidianidad de los personajes y puedes entenderlos, el por qué son así, por qué actúan de esa forma, porque están en los años 70, donde apenas hay muchos
muchos prejuicios todavía sobre muchas cosas y se tienen que mover en la sombra de todos, de la sociedad, como si no existieran. Y los que sí existen, que es el caso del capitán, al ver que eso que no consideraban que existiera como importante, aparte del hombre pez y todos estos personajes, empiezan a sentir que pierden el control. Y, y es algo que al menos él, en la cuestión de él, como villano un poco de la historia, es algo que marca ya el adiós de una etapa, ¿no? Que está pasando en ese entonces, los 70s. Y en el caso del científico, en el mundo académico, él se revalúa muchas de sus consideraciones que he tenido oportunidad de ver, observar que personas que pasan cuando están en la academia llegan a tener, ¿no? Sobre lo que estamos haciendo es correcto, ¿no? Entonces, la razón por la que me gustó esto es porque es fácil entrar en ese mundo. Y al final del hombre pez, por ejemplo, es muy curioso porque a pesar de que todo gira en torno a él parece, en verdad parece un dios en la historia, puesto que eh, solo se expresa en sus movimientos acuáticos, ¿no? Y como tal intuimos lo que piensa por las cosas que él hace, pero realmente es una sorpresa incluso para él, al menos así lo retrata el escritor. O sea, realmente él también es un nuevo mundo. Él vivía en las profundidades del Amazonas, me parece, y de repente lo capturan, y que por cierto costó mucho capturarlo, porque por eso le dicen que es un dios, porque no cualquiera. Y al verse arrastrado en ese laboratorio donde pasa muchas cosas, tampoco entiende qué está haciendo ahí. O sea, es un mundo natural, no es ese, ¿no? Entonces, obviamente no es difícil que sobreviva. Y de hecho, esa es la preocupación de los personajes cercanos a este dios. Es difícil que sobreviva en este ambiente, donde incluso a ellos les cuesta sobrevivir. Entonces, a mí me da la impresión que todos están corriendo por su vida, todos están luchando por sobrevivir en este mundo que parece no aceptarlos, ni al hombre pez, ni a Elisa, ni a Giles, ni a Zelda, ni al científico, porque él también tiene sus secretos. El único que parece ser aceptado y que debería ser aceptado y superior es el capitán, pero incluso él está en esa posición superior, bueno, porque está Fleming también por ahí, se da cuenta que realmente no tiene control sobre absolutamente nada. Y esto es una lección que he estado atravesando igual yo, de cómo a veces pensamos que tenemos control sobre ciertas cosas y realmente no. Y confiar en eso que justamente si ven mis videos y eso, pues estoy muy metida en la filosofía, en lo divina y todo eso. El que no todo esté en tu control es bueno en cierta forma, porque confías en que algo superior, por así decirlo, lo quieren mencionar así, te está apoyando. Y no todo, o sea, el mundo no está girando gracias a ti, gracias a Dios, no. Tú no tienes que levantarte y de preocuparte por poner el sol, la luna, las estrellas, los árboles, no. Como humanos parece ser perfectamente diseñados para ciertas cosas, e incluso dependiendo de nuestra personalidad o nuestra individualidad. Estamos diseñados de forma de que estamos capaces para hacer ciertas cosas y otras no, y pedir ayuda en las que no. Y por eso vivimos en un conjunto donde todos estamos de todos de alguna forma, ¿no? Entonces, eso hace que uno se sienta más ligero, ¿no? Al menos en mi experiencia así fue. Pero este capitán, no. Este capitán se quiere tener el control, ¿no? Que a veces me recuerda un poco la actitud del ego, por así decirlo. Pero no quiero psicoanalizar eso, sino que vamos a hablar de esa experiencia, ¿no? Y curiosamente sí me da esa sensación. Este libro me parece muy acuático, muy de sentir. E incluso las escenas como la película las describe, y las describe de forma que parece película, por así decirlo, ¿no? Porque te describe las escenas que van pasando, como los actos o las tomas de las escenas. Y al menos a mí captó cómo los pequeños objetos que menciona la película y en el libro los retoman,
dan significado a más cosas de las que uno de repente puede captar incluso en un escrito, porque ya tienes esa experiencia de la película. Incluso si en la experiencia de la película te están dando un mensaje, al menos a mí, y yo creo que es parte de la película, si se dan cuenta la película es muy oscura en el sentido de que no usa muchos colores, es en los años 70, parece una especie de mundo de ciencia ficción donde todo es muy... Eh, usa los colores de forma que, por ejemplo, el único lugar que recuerdo clarito, o sea, que tenga usados colores claros, es la pastelería donde va Giles. Pero de todo ahí en fuera es trajes, laboratorio, oficina y el transporte público. O lugares muy oscuros, secos, donde rara vez hay emocionalidad, curiosamente, ¿no? En un laboratorio, en donde entran los trabajadores, e incluso en la casa de Elisa es muy oscura, a pesar de que tiene unos ciertos tintes acuáticos verdes. Y sobre el verde es el que quiero hablar, es el color clave de la historia, el color verde. Porque parece que el color verde muestra esa rebeldía contra ese mundo oscuro, mecanizado tal vez, industrializado. Y lo verde es esa chispa de lo natural, ¿no? Lo natural que de repente parece ser que está siendo tragado por tanta industrialización. Es el color que se revela constantemente, ¿no? En varias escenas. Y no, bueno, no quiero spoiler, pero digo, si lo quieren ver de esa forma, cuando le piden a Giz cambiar la gelatina al verde o los caramelos verdes, y bueno, hay un montón de objetos verdes, ¿no? Eh, Te das cuenta que eso no se puede evitar y es incontrolable y es mejor fluir con eso, ¿no? Que yo creo que todos sabemos en algún punto que hay que rendirnos ante lo natural y no quiero decir que lo natural sino en el sentido de instintivo, sino a lo que es, ok, por ejemplo, vamos a poner, que es un poco el conflicto del tema. A ver, está esto que no entendemos, lo podemos o bien controlar, tratar de controlar o destruir, o tratar de empatizar qué está pasando con eso que no entendemos, ¿no? Que en la vida eso es muy importante. No, hay cosas que nos pasan y no entendemos en primer momento y nuestra reacción normal es sentir miedo y por tanto querer destruir eso que estamos desconociendo y no entendemos que antes incluso de querer entenderlo, ¿no? Simplemente la molestia que genera queremos eliminarla, ¿no? Para no sentir esa molestia, ese miedo, ¿no? Es como muy natural eso, curiosamente. Pero una vez profundizando en los conflictos o en la molestia, te das cuenta que hay algo más allá que tú mismo, ¿no? Y en el caso del capitán, eso es algo que innombrable para él. Y en el caso para los demás personajes es un consuelo, curiosamente. El que este ser Dios, por así decirlo, este ser que no tiene explicación de ser, es un consuelo para los personajes de alguna forma, porque los ha sacado de su cotidianidad, ¿no? Los ha sacado de sus dilemas por un instante, ¿no? Y se han encontrado con otro dilema, por así decirlo, una vez que se ha presentado eso que va a pasar. Y evidentemente, curiosamente, en la historia de Guillermo del Toro me parece que es muy tajante, una vez llegados a este punto, es todo o nada. Entonces, en el caso de igual que el fauno y así, aquí no hay vuelta atrás. Una vez que se ha estado este ser, no hay vuelta atrás para ninguno de los personajes. Y y es ahí donde siento yo que el lector sientes que ya no hay vuelta atrás, al menos he sentido eso. Un poco en Ghost Gear pasa algo así. Pero en Ghost Gear digamos que vuelves, pero para recapacitar algo que a lo mejor no aprendiste bien, ¿no? Pero aquí no, ya no puedes ni voltear porque ya estás tomando una decisión de vida o muerte. De hecho, todos los personajes, al estar en esa exposición tan frágil de sus realidades, estar en la marginidad de la sociedad, es muy fácil estar en el todo y nada todo el tiempo para ellos. Cualquier acción que ellos hagan será cuestionada y revaluada para así
si ver si siguen valiendo la pena en la sociedad o no, y darle la espalda en cualquier momento, como a todos los personajes les pasa. Eh, por eso pienso yo que en esta historia no hay vuelta atrás todo el tiempo. eh, por las condiciones de los personajes, por sus situaciones, por la fragilidad en la que se encuentran. Entonces, al principio parece una historia de amor y te vas enamorando, por así decirlo, de la historia, de la idea incluso del amor que se está teniendo ahí entre... O sea, curiosamente parece que todo está en caos y lo que algo menciona el científico y va y una persona que hace la limpieza se enamora de un ser que sepa Dios qué es y, y eso lo cambia todo. Y un ser que solo ella entendió y nadie más, ¿no? Y, y curiosamente eso hace que se revalúen toda su existencia, puesto que todos están en dilemas, ¿no? Y una vez que encuentran la respuesta o simplemente piensan sobre eso, ya no hay vuelta atrás. Algo cambió en su realidad. Entonces, siento yo, o eso me da la sensación de la forma del agua, es que curiosamente recuerdo que la razón del por qué se llama así este libro o la película, y tiene mucho que ver con ese sentimiento de que, bueno, realmente no hay una forma específica, ¿no? De cómo, de las cosas en cuanto sentimientos, sobre todo, ¿no? Pero sí lo sentimos, que es la unión, ¿no? Entonces, siento yo que al menos para mí es muy difícil transmitir lo que siento con el libro porque siento, en el caso de los signos, es muy Piscis esta historia. Es mucho de sentir más que reflexionar, como el caso de Gosgir o el autor del fauno, que vamos a ver que a mí eso es muy cáncer, por ejemplo. Pero este libro se tendría que darle un signo sería Piscis, porque es más de sentir todo y a todos. El ambiente, incluso el ser es muy de Piscis, un hombre pez. Entonces es mucho de entender a los personajes y que incluso es difícil explicarlo porque es más como una cuestión de imagen. De hecho hay muchas imágenes en todo el libro de todos los personajes, de lo que pasan. Pero curiosamente no es una explicación o una lección, porque incluso en la historia no hay tantas lecciones como diría en Ghost Girl, hay muchas lecciones, o en la Habitación del Fauno que hay retos, ¿no? Aquí no, el reto está en todo caso sentir. Y en los personajes es lo que en cierta forma el sentir les duele, puesto que han pasado experiencias eh, pues no gratas con este sentimiento de sentir que el mundo los está rechazando, porque al final lo que ellos sienten es ese rechazo de la sociedad, ¿no? En una nación que intentan encajar y no pueden. Entonces, para el final, pues sí quisiera, que les digo, Guillermo del Toro siempre termina en finales, no quiero decir trágicos, pero sí en finales que no hay vuelta atrás, como les digo, el Fauno, Pinocho, por ejemplo, también lo vi, y es curioso porque es un poco inverso, pero siento igual que es un no volver atrás. Y en este libro pasa igual, ¿no? Y bueno, no sé si quieren hablar sobre el final, pero evidentemente, y esto más como la película porque no lo he hecho a leer en el libro, porque estoy en la parte donde Elisa... ese es otro tema. El tema sobre el hombre pez y Elisa. Y Elisa constantemente viendo la forma de rescatar, por así decirlo, al hombre pez. Parece de repente aquí que ella es la heroína, ¿no? Eh, y la que idea todo, ¿no? Cuando realmente, digamos, están todos los personajes dentro de este tema, pero ella es la que hace que cambie todo y siempre trata de salvar esa otra parte que siente ella, que es la que es parte de ella, ¿no? Y bueno, respecto al final, parece ser que ella, y creo que en la película lo mencionan bastante, parece ser que ese era su destino, por decirlo. Ella fue diseñada de esa forma porque era la única persona que podía entender la situación y al hombre pez, ¿no? Por así decirlo. Por los sentimientos, por las circunstancias, pero eso no deja de que ella renuncie a todo, por así decirlo, ¿no?
que en algún momento ya no quiere renunciar. Y es cuando siento que no hay vuelta atrás, o sea, que es constantemente ese mensaje, ¿no? Y se replantea a los demás personajes, ¿no? ¿Hay vuelta atrás para ti? O sea, realmente bajo tus condiciones, no sé, siendo de color, siendo homosexual en ese mundo, o Lenny siendo ama de casa, ¿es lo único que puede ser? O más bien eso que eres, y sabes que te va a limitar siempre, al menos en ese entonces. Hay esperanza todavía para esas personas y es algo que al menos Elisa es un sí y no, ¿no? Porque Elisa parece ser que no hay no hay espacio para ese hombre pez ahí, ni para ella, con él, ¿no? Entonces, parece que sí regresa y es algo que también pasa con el teléfono y que me gustaría analizar más adelante. Parece ya ser que sí, ese era su destino, o sea, parece ser, pero a la vez ese mundo que conoció ya no va a existir y al no estar ella, porque ya el cimiento de sus amigos y eso, va a cambiar todo para ellos. No hay vuelta atrás, de nuevo, ¿no? Y en el caso un planeta del fauno, que también es algo que tienen mucho, ella regresa a su reino al final con el hombre pez, a lo mejor al reino que siempre perteneció y se le olvidó, un poco parecido. Y, y al menos la sensación que me deja al final, ¿no? Ese volver a casa es lo que siento al final de todo del libro, ese volver a lo que eras, siempre ya siempre ha sido, te sientes cómodo, ya no hay eso otro que te moleste, que te rechace, porque has encontrado que tenía un sentido de ser eso que eres. Comprendes por qué te rechazaban tanto y te das cuenta que no es que te estén rechazando a ti mismo, tú mismo a lo mejor no sabías incluso cuál era tu lugar, por así decirlo, en el mundo. Y Elisa cuando está en esta experiencia se da cuenta cuál es su hogar y cuál es su lugar. Y ya no le importa ser rechazada o le importa incluso, y nunca le ha importado tampoco mucho, pero ya encuentra un sentido de ser porque ella siempre había sido así, con sus limitaciones y todo lo demás, y como que lo acepta. Pero al aceptarlo ya no tiene sentido ese mundo, ¿no? A ver que ese mundo nunca te va a aceptar y no hay espacio para ti. Eh, pero sí hay otro. Entonces es cuando lo dejas todo atrás. Y ya no es porque no haya un vuelta, no es porque ya no haya un atrás, sino porque a lo mejor nunca lo hubo, a lo mejor ese mundo nunca te iba a aceptar. Entonces, ya ni siquiera es que ya no puedo volver, es que no, nunca hubo un lugar, ¿no? Realmente ahí para mí. Y es un sentimiento que queda en los demás personajes, ¿no? Que lo resolverán, yo imagino, porque pues son otras historias, pero es un sentimiento que queda en el aire de has regresado al lugar que en verdad perteneces y ya no hay vuelta atrás, pero no porque no puedas volver, sino porque ahí no había espacio ya para ti y fue necesario en tanto que descubrías cuál era tu verdadero hogar, ¿no? Pero una vez encontrando tu hogar, tu lugar, ya no hay ya no hay por qué incluso volver atrás, estás bien en ese mundo que Elisa al final encuentra un poco sin querer, ¿no? Y sin intención con el hombre pez, que incluso al final te hace sensación de que aún queda mucho que explorar, ¿no? En ese mundo nuevo, ¿no? Que al final pasa lo mismo, ¿no? Los 70s fue hace mucho tiempo, muchas cosas han cambiado desde entonces y sin embargo todavía seguimos con ciertos dilemas desde ese entonces. Entonces, ahora en el presente, conociendo ese pasado, que ya no se puede volver atrás, curiosamente, ya el mundo ha cambiado en muchas cosas, pero en otras cosas no tanto, como el racismo, como la homofobia, o sea, un montón de problemáticas sociales, porque al final el libro, sorprendentemente, a pesar de ser de amor,
abarca muchas problemáticas sociales, por eso este video va a ser muy larguísimo, pero bueno, vale la pena. Y al final te queda la pregunta de, ok, ¿yo tengo espacio en este mundo en el que estoy situado? ¿O tengo que ir cambiando? ¿No? Porque al final me parece que todos los personajes, al estar en contacto con esta historia, se replantean cambiar realmente su dirección de vida, pero de manera tangente, ¿no? El científico, Gil, Zelda, empiezan a pensar en su futuro, más allá de más allá de estar al margen, piensan más bien en su hogar al final, ¿no? En qué podrían considerar su hogar y no tanto como un país o un conjunto de personas, sino aquello que los acepte tal y como son en, en algún momento, ¿no? Y que eso no signifique perder el apoyo de la sociedad o la vida, ¿no? Incluso en algunos personajes. Entonces, ya en el presente, que digamos, situamos ciertas problemáticas, uno siento que la pregunta, o más bien la sensación, al menos a mí, que a mí me dejó, porque o sea, igual todo esto es mi experiencia, fue como liberadora, ¿no? De, bueno, realmente la mayoría de personas está en un modo de vida que es muy limitante para todos. Pero a pesar de eso, te pasan experiencias que te hacen volver a ti, como le pasa a Lisa, y que es lo que al final sorprende a tu personaje, alguien que dedica a la limpieza con una discapacidad y todo lo demás, encuentra el amor y cambia el mundo, ¿no? Ese pequeño mundo, y curiosamente en la del fauno pasa algo parecido, pero como eso es súper sencillo, un personaje que a lo mejor incluso no es como para ser protagonista de una historia así, termina siendo la pieza fundamental de todos los personajes que no sospechan nada de ella, ¿no? Y que al final es la que mueve todo, ¿no? Y al final es ella por la que mueve todo, porque incluso el hombre pez, si bien movía en un momento, sin la intervención de ella no hubiera pasado nada, hubiera sido un ser que hubiera perdido en el laboratorio la vida y nada más. Pero al entrar ya en su historia de incluso del hombre pez, cambia todo el juego para todos. Entonces, me pareció muy lindo este libro que estoy leyendo y quería compartir mi experiencia con el libro. Y creo que es el video más largo que he hecho, pero es porque el libro es muy largo, amigos. También son como 800 páginas, al menos de lo que me salió en el pub. Entonces podía hablar muchísimo de este libro porque es muy, muy largo realmente. Recuerdo que la película no tanto, bueno, no tampoco es tan corta, pero sí habla de muchos temas. De hecho, creo que no abarqué casi nada de lo que realmente leí. Llevo 2 meses con el libro y siento que y todavía no lo termino. Yo creo que me falta un mes para terminarlo así bien. O sea, y podría hablar de un montón de cosas porque obviamente se abarcan muchas problemáticas sociales, los análisis de los personajes, todo eso. Pero yo no creo que abarcar todo eso. Este es el video más largo que he hecho, pero a pesar de que es el más largo, siento que me faltó mucho todavía por platicar, porque sí es un libro medio extenso. Pero bueno, espero que les haya gustado. Más adelante haré el del laberinto del fauno. Este es más corto, aún así, aunque es más corto, aún así también abarca muchos temas, muchas cosas, pero igual y ese video no está tan largo porque no es más conciso porque igual, ¿no? Pero es diferente. Pero sí, la forma del agua en su libro me sorprendió. Digo, no solo por el número de páginas, sino por la variedad de cosas que, que abarca. Y curiosamente volví a sentir esa sensación que tuve con Ghost Gear. Y con todos los libros, de repente, no sé si es algo de los escritores, pero abarcan muchos personajes que están, pues, marginados, por así decirlo. Y entonces realmente siento que fácilmente podrían empatizar, pero bueno, eso cada quien, ¿verdad? Bueno, nos vemos, bye.